Creo que ha sido una mañana muy preciosa, muy maravillosa, una mañana muy linda porque hemos recordado las canciones de nuestros países, hemos, hermano, glorificado a Dios con todo esto, y aparte de eso, hermanos, yo creo que podemos hablar de lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, quiero llevarlos esta mañana al Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 18 al versículo 19. Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 18 al versículo 19. Vean lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana. Y busque de una vez Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a leer dos pasajes esta mañana. Primero San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Y luego vamos a leer a San Juan 8, 31 al 32. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Miren lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Yo creo que aunque hemos cantado estos himnos preciosos de nuestros países, que nos hablan de la libertad, que nos hablan de la independencia, que nos hablan también de cómo se derramó sangre para que tuviéramos libertad en nuestros pueblos, pero yo creo también, mis queridos hermanos, que hoy en día una de las necesidades más importantes de nuestros tiempos es disfrutar de la paz y de la libertad que nuestro Señor nos ofrece. Porque es verdad que hemos sido libres de ciertos imperios, de ciertos países, pero una de las grandes verdades es que la verdadera libertad solamente la puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De algo tenemos que estar seguros esta mañana, que aunque nuestros próceres, que están, hermanos, escritos en libros de historia, cuando vamos y estudiamos ciencias sociales y cuando estudiamos los libros de historia, nos damos cuenta del sacrificio, de la sangre que esta gente derramó, de cómo estos hombres y mujeres de estos pueblos nos dieron, hermanos, esa libertad preciosa. No podemos ignorar que el hombre sigue siendo esclavo internamente de su propio pecado. Y que el único que puede darnos, como dije antes, esa verdadera libertad es nuestro Señor. Y mira lo que la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. Dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 y 33. Mire lo que la Biblia nos dice esta mañana. ¿Lo leen conmigo, hermanos? Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Versículos 31 y 32. Mire lo que la palabra del Señor nos dice esta mañana. Leámoslo juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repitamos dos veces este versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, me doy cuenta, hermanos, una de las confirmaciones grandes que el Señor nos da acerca del propósito de su propia venida. Dice la Biblia que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este pasaje se declara, se enfatiza
la misión de nuestro Señor Jesucristo. Se enfatiza el ministerio del Señor. Y cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan, si usted lo lee detenidamente, usted se va a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo todavía no había sido crucificado y comenzó a dar vista a los ciegos, y comenzó a perdonar pecados, y comenzó a dar libertad a aquellos que estaban oprimidos. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, mucha de esa gente, como mucha de esta gente de hoy, muchos proclaman libertad, sin embargo siguen siendo esclavos, esclavos de sus miedos, de su negativismo, esclavos de sus propias angustias, de sus ansiedades, de sus malos estados de ánimo? ¿Cuánta gente está prisionera en sus vicios, en sus adicciones a las drogas, adicciones al sexo, al tabaco, al alcohol, sus estilos de vida? Hermanos, es cierto que hoy se proclama la independencia y la libertad, pero cuánta gente, mis hermanos, siguen siendo esclavos de sus propios estilos de vida. Una vida sin propósito, una vida sin rumbo, una vida sin dirección. A eso vino Jesús. Jesús vino para predicar el año agradable del Señor. Y no importa la condición social de una persona, todo ser humano puede entrar en el año agradable del Señor. Gloria a Dios, porque todos los que estamos aquí, o por lo menos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos entrado en el año agradable del Señor. Jesús nos ha dado libertad. Vino a dar libertad a los cautivos. Y la Biblia nos está enseñando que Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar esa libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Mis queridos hermanos, qué maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo es una persona viva y real, que tiene el poder para darnos una verdadera libertad. Yo he sido liberado por la sangre de Jesús. Usted ha sido liberado por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, no hay nada más hermoso que entender que la verdadera libertad se encuentra en el Señor. Cristo nos trae buenas noticias. Yo creo que en este tiempo, hermanos, como lo es hoy, cuánta gente hoy en día vive en su pobreza, no solamente económica, sino en su pobreza espiritual. Cuánta gente hoy en día, aunque se proclama la independencia, cuánta gente es menospreciada, rechazada, y cuánta gente, hermanos, es olvidada hoy en estos tiempos. Pero conozco a alguien que no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Amén. Conozco a alguien que siempre nos ama y nos recuerda. Alguien que dio su sangre en la cruz. Si va a dar un aplauso, denlo bien para Dios, hermanos, esta mañana. Yo le digo a ustedes este día, Dios jamás se olvida de nosotros, porque para eso vino Él. Vino para dar esa libertad a los cautivos y entender la pobreza de los pobres y angustiados. Yo les digo que solo en Él tenemos una completa y verdadera libertad. La pobreza emocional, la pobreza económica, nunca ha sido la voluntad de Dios. Ese es el resultado del corazón duro del hombre, del vacío del hombre. Jesucristo también fue rechazado por ser pobre, porque Él no tuvo un lugar. Es más, nada de lo que Él poseía era propio. Todos sabemos que Jesús nació en un pesebre, predicaba desde una barca prestada, a un hermano fue sepultado en una tumba prestada. Él, siendo pobre, puede entender la pobreza del ser humano, pero sobre todo Él puede entender el vacío de cada corazón. Y para eso vino Jesús, vino para llenar el vacío del corazón del hombre. ¿Cómo se encuentra esa libertad? ¿Cómo el hombre puede ser libre? Ahí lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Esto significa, mis queridos hermanos, que la verdadera libertad espiritual del hombre no se encuentra en la religión, no se encuentra en la ciencia.
no se encuentra en la filosofía, no se encuentra en la iglesia. En donde se encuentra la verdadera libertad, se encuentra por conocer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que la única fuente, el único camino para poder tener libertad es encontrando la verdad. Y la verdad se encuentra ¿dónde, mis queridos hermanos? La verdad se encuentra en este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Qué interesante que Jesús les dijo a los judíos, que Jesucristo les dijo a los judíos: si vosotros fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora Jesús les dice: ustedes intentan matarme porque no conocen la verdad. Y aquí está la respuesta: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, porque un día Jesucristo vino para darnos esa libertad, y ahora conocemos la verdad por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera de ser libres más que entregando nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Cuando conocemos la verdad, somos liberados no solamente de nuestra mala manera de vivir. Cuando usted encuentra la verdad, usted encuentra que los valores que usted tenía antes son transformados por el poder y la verdad de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, ha estado sumergida, engañada en su propia religión? Mire, hoy por la mañana, cuando estábamos aquí en el parqueo, pasó alguien aquí por bicicleta y se quedó ahí viendo como algunas hermanas entraron así con sus vestidos bonitos y todo. Ha de haber dicho: ¿y estas sillas? O ha de haber dicho: ¿y estas personas por qué vienen vestidas así? Y yo me le acerqué y lo saludé y me dice: estoy viendo que es una iglesia y estoy viendo que están viniendo personas con diferentes formas de vestir. Y le dije: sí, nuestro servicio es a las 9 de la mañana, si usted quiere venir con nosotros, qué bueno sería. Y me dice él: hay una sola iglesia, y esa iglesia es la iglesia apostólica. Y claro, pues uno no va a andar peleando ni debatiendo con nadie. Y le digo: pero si quiere venir con nosotros está bien. Hay tantas iglesias ahora que todas las iglesias como que no. Solo hay una, y esa es la verdadera, la apostólica. Y yo le digo: pues mire, Jesucristo es el único camino. No es ninguna iglesia, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ningún ministro, no es ningún líder. El único quien murió por nosotros para darnos a conocer la verdad, para que tuviéramos libertad, no es el cura, no es el pastor, es el Señor Jesucristo. Y no hay nadie fuera de él. Por eso él pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Si conocemos a Jesús, estamos en el camino. Si conocemos a Jesús, estamos en la vida. Mis hermanos, y conoceréis la verdad. Hemos conocido una verdad irrefutable. Hemos conocido una verdad que no se puede quebrantar. Usted, si ha conocido la verdad, no se deje engañar. La única fuente de libertad, el que derramó su sangre en la cruz, fue Jesús, y por él estamos aquí esta mañana. Le damos un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores por habernos dado libertad en nuestros corazones. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias esta mañana. Gracias porque solamente en ti, Señor, encontramos una verdadera libertad. Gracias, Jesús, porque fuera de ti seguiríamos siendo esclavos, perdidos, en un mundo sin esperanza, en un mundo sin libertad, en un mundo sin paz. Te doy gracias porque también, Señor, hoy se proclama libertad en muchos pueblos de Latinoamérica. Pero yo te doy gracias porque la verdadera libertad la hemos encontrado en tu Hijo Jesús, a quien amamos, a quien servimos, a quien le damos todo nuestro corazón. Señor, gracias por permitirnos bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque es a través del conocimiento de esta verdad que hemos sido libres de las mentiras de la religión,
libres del engaño de nuestras propias opiniones, libres del engaño de nuestros propios sentimientos, libres del engaño, Señor, de Satanás. Y te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Mientras todos están orando,